Palabra de predicación se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 9, y le damos la lectura del versículo 6, ya por título Oración de confesión de Esdras. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, amén, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha venido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos hablando de Esdras. Amén. El título es Oración de confesión de Esdras. ¿Y quién era Esdras? Amén. Su descendencia venía de Aarón. Amén. Era un sacerdote y escriba. Él había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel su estatuto y sus decretos, hermano. Este varón había preparado su corazón a las escrituras. Nuestro corazón lo estamos preparando en la escritura, en la palabra, y no solamente para entenderla y comprenderla, sino para cumplirla, para obedecerla. Y este hombre lo propuso, lo indagó las escrituras. En su momento era la ley de Moisés, que se la estaba conociendo, y él la cumplía y la enseñaba al pueblo de Israel. Y eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 7 versículo 10. En este momento Esdras, por el decreto del rey de Artajerjes, se le había dado autoridad sobre el pueblo de Israel. Amén. ¿Y por qué volvemos al contexto de la oración de confesión de Esdras? Porque lo que leímos era su oración ante la presencia de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y esta oración era a causa del pecado, hermano. Y vamos a leer Esdras capítulo 9 versículo 1. Vamos a ver cuál era el pecado. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rajé mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Era una orden, hermano, de parte de Dios, que Él había separado ese linaje santo, que los hombres no se casaran con mujeres paganas. Y este era el dolor tan grande
que Esdras sentía en su corazón, porque se habían mezclado. Ese linaje santo, hermano, estaban haciendo conforme esas abominaciones. Y nosotros nos podemos semejar a ese linaje santo cuando escudriñamos la palabra de Dios. Porque es su palabra la que nos lava y nos limpia este corazón perverso y engañoso. Y cuando recibimos el conocimiento de la Biblia, cuando la obedecemos, cuando somos obedientes, nos convertimos en ese linaje santo. Por el conocimiento de su palabra, por obedecerla. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Nos estaremos mezclando? ¿Nos estamos mezclando con el pecado, con el mundo? ¿Nos estamos corrompiendo? Es que realmente, hermano, tenemos que meditar el dolor que sentía Esdras en esa confesión de oración. Con esto, hermano, vemos que un casamiento se ha predicado mucho, que la iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando las personas se casan, ¿qué hacen? Hacen voto, sus almas quedan lazadas entre sí, los dos ya son una sola carne. Ahora, si nosotros nos comparamos de la misma forma con el pecado, ese linaje santo, ese pueblo de Israel había tenido mujeres paganas. Y el Hijo de Dios se entrelaza, queda cautivo, esclavo al pecado, hermano. Y muchas veces se pide perdón con liviandad. Y no se medita en la gravedad que realmente se lleva. Y se subestima en menos. Y se sigue pecando. Y el dolor que el Señor Jesucristo siente por nosotros no se toma en cuenta. Por eso es que en este capítulo 9, versículo 3, cuando oí esto, rajé mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían la palabra del Dios de Israel a causa de las prevaricaciones de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rajado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mi mano a Jehová mi Dios. Él, hermano, había doblado sus rodillas. Había entregado las cargas a Cristo. Realmente estaba viendo el pecado, pero lo primero que atinó su corazón fue buscar a Jehová. A confesar, a decir, acá está todo esto. Muchas veces, ¿qué estamos dejando entrar en nuestros corazones, hermanos? Le confesamos, Señor Jesucristo, mi corazón se endureció. Me está costando doblar las rodillas. Me está costando ser sincero. Estoy siendo impíamente delante de tu presencia. Tengo pensamientos inicuos. Soy rebelde. Tengo doble ánimo. Porque un día estoy bien y al rato estoy mal. Ni siquiera el otro día, al rato nomás. Hay rebelión. Realmente doblamos nuestras rodillas en confesión para suplicarle su ayuda. El arrepentimiento, o realmente lo tomamos con tanta liviandad que seguimos nuestro caminar. Que Él pueda tener esa misericordia, Él ya la tiene porque Él no está hablando con su palabra, hermano. Es que realmente necesitamos restaurarnos como iglesia. Pero no solamente un pueblo, hermano. La iglesia que va a venir a buscar al Señor Jesucristo. Los hermanos que están en obediencia del mundo entero. ¿Queremos ser restaurados? Su palabra dice que para ser restaurados tenemos que convertirnos. Y eso lo encontramos en Jeremías, hermano. Capítulo 15, versículo 19. Que muchas veces
lo conocemos. Amén. Y es que hay que realmente esta carne tiene que estar atenta y crucificada. Porque no por conocer un versículo bíblico nos tenemos que conformar. Amén. Porque ese versículo bíblico es vida eterna. Ese versículo bíblico, si le prestamos atención, es salvación para nuestra alma si lo obedecemos. Que Dios realmente pueda despertar nuestro espíritu para obedecer y sacarnos de todo ser religioso, no ser monótono, no ser algo de costumbre, sino que ese corazón esté dispuesto para el Señor Jesucristo. Y el versículo habla, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El convertimiento, hermano. Realmente somos hijos de Dios convertidos a la presencia de nuestro Padre Jehová de los ejércitos en la obediencia de todo el conocimiento que Él nos ha dado. O tenemos un alma adúltera con la amistad con el mundo. Y realmente el Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice su palabra, hermano. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso nos habla, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Cuando doblemos nuestras rodillas, nuestras oraciones, vamos a llegar al Padre, hermano. Esa oración, esa comunicación con Él. Y si entresacare lo precioso de lo vil, la vileza, la maldad, el engaño del corazón, si realmente prevaleciera la verdad en nuestros corazones, serías como mi boca, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué es eso, hermano? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si realmente sacamos la vileza del corazón y hay palabra de Dios en el corazón, se va a hablar verdad. Vamos a hablar palabras de fe en situaciones difíciles. Y con nosotros mismos, hermano. No necesariamente hablar con un hermano o con una hermana. Oraciones de fe, con palabras de fe en la oración. Sé que tú eres fiel. Sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú no desamparas. Me está costando, es difícil. Hay dolor, hay aflicción. Pero tu palabra me dice que tú eres fiel. Pero muchas veces el Hijo de Dios está desganado, está desanimado, está cansado. Y muchas veces mira hacia atrás. Y en eso está el Espíritu Santo, mirándonos, observándonos. Está Cristo porque lo aceptamos en el corazón. Está Él en nuestra mente, hermano. Y como habla el versículo, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertías a ellos. Y es que este versículo muchas veces lo hablamos por el entorno, el trabajo. No, que aquel pecador se convierta a mí, a un hijo de Dios. Pero llevémoslo más personal, hermano. Llevémoslo a nosotros mismos. Que realmente nosotros nos podamos convertir al Espíritu Santo y no que la carne se enseñoree de nosotros mismos. Que esta carne no manipule, hermano. Porque nos hacemos esclavos, hermano. Otra vez a esclavitud, a la hora de la carne. Y el convertimiento comienza primeramente por nosotros, hermano. En cada uno de nosotros, en dar ese fruto digno de arrepentimiento, en mí poder esforzarme, en poder someter esa obra de la carne a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa al Hijo de Dios? Muchas veces pretende que el convertimiento sean los demás. Que el convertimiento esté en el prójimo.
que el convertimiento esté al que está al lado. No, que se convierta primero. Pero él no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí es donde el Hijo de Dios empieza nuevamente a desanimar. Pero si se está orando, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios no me está escuchando? Y déjeme decir, hermano, que le servimos a un Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, y que Él está atento a cada una de nuestras oraciones. Tal vez usted la ha orado 3 meses atrás, 1 año atrás, esa petición, y tal vez porque Dios todavía no la responde. No, tal vez Dios se ha olvidado y el Hijo de Dios empieza a pedir otras cosas. ¿Y saben qué pasa? Que cuando es la voluntad de Dios, obra. Porque su palabra dice que nada es en vano en el nombre de Jesucristo. Nada. Ni siquiera la oración más chiquita que usted le haya presentado a Cristo. Pero es a su voluntad. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el Hijo de Dios se adelanta muchas veces. Y se confunde y se engaña a sí mismo. No, la bendición de Jehová es esta. Pero hubo aflicción, pero hubo carga. Pero lo peleó con sus propias carnes. No, pero fue la bendición de Jehová. No, eso no fue la bendición de Jehová. Esa fue la voluntad de la carne. Porque cuando Dios obra, hermano, ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos esforzamos cuando Cristo descendió la bendición de lo alto. Amén. Y el Hijo de Dios queda simplemente agradeciendo. Porque no hay otras palabras. Y saben que muchas veces también en el pecado, en la desobediencia, Dios le hace recordar su fidelidad y su misericordia, y le hace recordar y le muestra esa oración que había hecho. Amén. Pero somos nosotros los que fallamos a Cristo. Amén. Por ser inconstantes. Amén. Porque no le somos fieles, hermano. Amén. Y que Él realmente nos pueda ayudar, y esa es la oración que debemos de tener. De meditar en su palabra de día y de noche. Porque el conocimiento lo tenemos. Amén. Nuestros pecados sabemos cuáles son. Amén. Nuestras debilidades las sabemos. Pero nos las estamos poniendo por obra. Entonces la base y lo principal es porque no estamos escudriñando su palabra, porque no la estamos meditando de día y de noche. Amén. Porque nos descuidamos por esta vida terrenal. Y Él, hermano, su palabra es humilde y sencilla. Él nos va a respaldar siempre y cuando haya obediencia y santidad. Él no se va a negar a sí mismo, hermano. Por eso el convertimiento viene primeramente por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto carga por el prójimo, por el entorno, por lo que está aconteciendo en muchas áreas? Y realmente no nos ponemos esa aflicción a nosotros mismos, de desgarrar nuestros corazones en decir: esta es mi debilidad, Jesucristo, este es mi pecado, esta es mi falta, y perseverar en esa oración hasta que Cristo nos convierta y nos restaure. Amén. Pero no, muchas veces nos afligimos y nos afanamos por lo que está afuera, y por los demás el Señor Jesucristo se va a encargar, hermano. Amén. Por los demás y por esta vida terrenal, porque Él tiene el dominio de aquello. Amén. Pero Dios prueba nuestra voluntad, nuestro corazón. Esdras, después de conocer el pecado del pueblo, hermano, él cayó de rodillas y le oró a Dios. Y era una oración sincera, hermano. Esdras se sentía avergonzado y confundido. Y vamos a leer nuevamente el versículo 6, Esdras capítulo 9, versículo 6. Y estas son las palabras de Esdras: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas. Amén.
pensamientos inicuos, hermano. ¿Y saben lo que significa confesión? Reconocer pensamientos y acciones pecaminosas. Las iniquidades se han multiplicado en nuestra cabeza. ¿Cuántos pensamientos desagradables ante la presencia de Dios? ¿Cuántos pensamientos de rebelión, desleales, deshonestos, que Dios aborrece, hermano? Que son abominables ante la presencia de Dios. Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Saben qué significa eso con palabras más sencillas? Que el pecado, si lo pusieran uno arriba del otro, llegaría hasta el cielo. No, pero si usted lo hablamos entre nosotros, mi persona misma, Señor Jesucristo, ¿tendré tantos pecados? ¿Tendré tantos pecados que si los enumero llegan hasta el cielo? No, tal vez no tanto. Y tomamos con liviandad nuestros pecados. No le tomamos como Dios ve el pecado sobre nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros digamos, no, tantos pecados no tengo. Y nuestra actitud, conducta en las 24 horas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, que el Señor Jesucristo nos ayude. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Él reconocía su pecado, hermano. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Miren todas las consecuencias que vinieron. Esa cautividad, esa confusión, esa Babilonia, ese robo, esa vergüenza, a causa del pecado. Y ahora, por un breve momento, ha venido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó a nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. La misericordia de Dios, hermano, en poder alumbrar nuestros ojos, en poder darnos vida y en poder levantarnos, hermano, la protección. Realmente estamos caminando en la obediencia por la protección que hoy recibimos de parte de Dios. Eso solamente es su misericordia con su remanente, hermano. Porque muchas veces le somos infieles. Y aún su mano sigue estando para protegernos y guardarnos. Y eso es lo que Esdras quería hacer entender al pueblo. Que puedan entenderlo y que se puedan arrepentir. Por eso él oraba de esa magnitud. Quería instar al pueblo que realmente tenía que haber santidad. Por eso era la aflicción y el dolor de Esdras en una oración de confesión. Tal vez Esdras no había cometido ese pecado en llegarse a mujeres paganas, pero intercedía como si él hubiese padecido todo aquello. Amén. Incluso por el temor de las consecuencias, hermano. Y hoy tenemos que ser esa iglesia santa, hermano. Amén. Esa oración de arrepentimiento con un corazón convertido. Y eso es lo que realmente instaba al pueblo. Amén. Que es lo que él quería, la oportunidad que Jehová le había dado. Amén. Que por el propio pecado la casa de Dios había sido quemada.
y Dios la había advertido. Por eso realmente Esdras rasgaba su vestido, su barba, su cabello. Y muchas veces no comprendemos el amor y la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas. En toda su compasión que tiene sobre nosotros. Y vamos a leer el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Amén. Dios le había advertido que no se contaminara. Amén. Y ellos lo hicieron igual. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ella, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Amén. Ni procuraréis jamás su paz ni prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Muchas veces el Hijo de Dios pretende la justicia en esta vida terrenal, siendo muchas veces pecador. Y como si nuestro Padre realmente tuviera que hacer justicia con nosotros. Por eso es mejor pedir misericordia, dice la palabra de Dios. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Quién podría estar de que delante de la presencia de Dios, hermano? Decir: estoy en la santidad. Dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero muchas veces no estamos en un espíritu, en la plenitud con Él. Y no es porque Dios no quiera o porque sea imposible, es porque el corazón no está dispuesto. Es porque el Hijo de Dios no se propone realmente en apartarse y decir: hoy me santifico para Cristo. Y es doloroso, porque muchas veces en el mundo sí nos esforzamos, pero para Cristo viene el cansancio, para Cristo viene el conformismo, para Cristo vienen las quejas, siendo que le tenemos que dar mucho más a Él. Realmente, ¿cómo estamos delante de su presencia, hermano? Esta era una oración de confesión y vamos a ir a Juan 8, 31, 32. La verdad os hará libre. En el nombre de Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Constancia. Palabra de Dios. Somete la carne en los afanes, en el entretenimiento,
en la fatiga, en la pereza. Permanecer en la palabra. Serías verdaderamente mi discípulo, porque serían discípulos en la verdad, en lo que está escrito en la Biblia. Y cuando se permanece en la palabra, se conoce. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque al conocerlo, no vamos escudriñando a nosotros mismos. Esto estaba mal, Jesucristo. Esto que dije, que hice, que sentí estaba mal. Y tu palabra acá me lo dice. ¿Y sabe qué hace esa persona? Cuando puede va y dobla la rodilla y lee ese versículo bíblico y se lo reclama al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero si no se permanece en la palabra, donde pedimos perdón con liviandad y el corazón se endurece, hermano. Decir, quiero cambiar. Y no nos convertimos. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Muchas veces caminamos así, esclavo del pecado. Amén. Un corazón esclavizado ante la presencia de Dios. No ante el hombre o la mujer, ante la presencia de Dios, hermano. Hasta acá será su palabra de predicación, hermanos. Amén. Que el Señor Jesucristo nos ayude, porque la salvación es personal. Amén. Y la comunión con Dios también es personal.